se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en casa Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Hay una película que desde que la vi, ya creo que hace 10 años atrás, tiene una escena que me conmovió, hasta las lágrimas de llorar. La película es de la factoría de Disney, es una de las mejores a mi criterio, la que siempre recomiendo se llama The Kid, El Kid, o Mi encuentro conmigo en su versión en español, interpretada por Bruce Willis, que él es un asesor de imagen, muy apático, muy ecuánime, y se encuentra en un momento con un niñito gordito de unos 8 años y no sabe de dónde ese niño apareció en su casa, misteriosamente. Tardará en descubrir que ese niño es él mismo cuando era chico, que de un viaje en el tiempo, desde el pasado, viene a encontrarse con su otro yo cuando ya es grande. Detesta que ese niño haya sido él. Él le dirá en varios momentos de la película: te olvidé simplemente porque eras un gordo perdedor. Te olvidé porque todo el mundo te hacía bullying y ahora soy este hombre que cuida la imagen. Pero es el mismo, de grande y de pequeño. Uno se pasa gran parte de la película tratando de dilucidar si el niño vino porque el adulto lo tiene que ayudar o si en realidad el niño es quien viene a ayudar al adulto, y eso es lo que ocurre. Viajan al pasado, el yo grande viaja con el yo pequeño al pasado, a la escena que les voy a mostrar ahora, donde la mamá, que está muy enferma de cáncer y se supone que no debe levantarse de la cama, tiene que ir a una reunión escolar a hablar con el principal porque el niño se portó mal. Y de regreso el padre, al enterarse de que ella salió de la cama, se enoja con el hijo y lo culpa de la enfermedad de la madre. Le dice: por tu culpa mamá se pondrá peor y se irá. Ya no llores. Y eso marcará al niño para siempre. Y ahí uno entiende por qué luego se transformó en ese adulto tan frío. El yo adulto contempla todo desde lejos, pero no por eso se pierde los detalles. Y van a notar que el niño a cada rato dice: tengo tu tornillo, papá. Tengo tu tornillo, papá. Tengo tu tornillo, papá. Esa es una frase que repite una y otra vez porque el día anterior ayudó a su papá a armar un motor, se le cayó un tornillo y lo guardó en el bolsillo, pensando que cuando las cosas se pusieran feas con papá, él se ganaría su aprobación devolviéndole el tornillo perdido. Pero el padre no quiere oír sobre el tornillo. El padre lo culpará. Y eso cambiará su vida para el resto de su existencia. Y hace muchos años pude dilucidar por qué la película me tocaba tanto y por qué conmovía fibras tan sensibles mías. Y es que mis padres, cuando yo tenía unos 6 años y no conocíamos a Cristo todavía, tuvieron una discusión que yo oí por accidente. Mamá estuvo enferma de cáncer desde mi nacimiento. A decir verdad, le descubrieron su enfermedad cuando estaba embarazada. Y se debatieron los médicos en abortar al niño, o sea, a este servidor, o correr el riesgo de que ella bien pudiera morir durante el lapso de que estuviese embarazada o bien cuando estuviera pariendo. Mamá siguió adelante, pero parece que el embarazo complicó su enfermedad, o por lo menos era lo que papá creía y dijo en esa discusión. Convengamos, papá estaba absolutamente ebrio, borracho, el cáncer había llegado para complicarlo todo, y yo recuerdo que papá en la discusión le dice: si no hubiésemos tenido a Dante, a lo mejor ahora estaría sana. Él fue, porque quisiste tenerlo, y ya teníamos 3 hijos, y quisiste tenerlo.
Y ella le dijo algo así como: no te permito que hables así del chiquito. Y él dijo: no me importa, porque si te mueres, ¿qué hago yo con el chiquito? Eso era lo que más o menos yo escuché. Y a partir de ese entonces, una sensación se me grabó en el alma, sin saberlo. Con 5 o 6 años, yo sé ahora que hay ciertos temores que son grabados en el alma cuando uno es pequeño. Llegué a la conclusión que las viejas heridas tienen una gran memoria, una memoria profunda. Y si bien los recuerdos, los malos y buenos recuerdos a veces se mantienen frescos y vívidos, también el cerebro tiene un recurso especialmente cableado por Dios, un recurso cognitivo que hace que olvidemos ciertas partes para evitarnos el dolor, pero otras quedan grabadas a fuego y no quedan grabadas de la manera que deberían hacerlo. Entonces, cuando yo veía esta película, recordé qué fue lo que a mí me pasó interiormente. Yo sentí que a partir de ese momento me había dado cuenta que papá no me quería, que yo era un estorbo, incluso para mamá, que aunque no lo quería reconocer, el haberme traído al mundo había acentuado la enfermedad. Claro que el cáncer yo no lo había provocado, por cierto, pero yo sí lo interpreté de esa manera. Vieron que el niño, el pequeño actor dice: tengo tu tornillo, papá, tengo tu tornillo, papá. El padre no quiere oír del tornillo, pero él tiene el tornillo en el bolsillo pensando que eso hará que se gane la aprobación de su papá. A mí me pasó algo similar, de querer ganarme siempre la aprobación de papá a partir de ese momento. Siempre que papá decía: a ver quién corta el pasto, yo iba corriendo y lo cortaba primero y más rápido para que me ame más que a mis hermanos. Cuando se trataba de ayudar a papá a desarmar el auto, el alternador, las bujías, eso que hacían los padres de antes con los autos viejos, yo estaba ahí, no mi hermano. Y aunque era torpe y aunque odiaba y detestaba ensuciarme las manos con grasa, yo quería ganarme la aprobación de mi papá. Inconscientemente yo también estaba diciendo: tengo tu tornillo, de modo que eso fuera la forma de yo pudiera acercarme a su corazón. Le pasa a gran variedad de niños. Te ha pasado a ti seguramente, nada más que no lo recuerdas. Pero a veces los niños se sienten culpables, personalizan situaciones que nada tienen que ver con ellos. Por ejemplo, un matrimonio llega a su fin y lo más probable es que el niño diga: tal vez papá se fue de casa porque yo nunca acomodaba mi cuarto. Y siempre me decía: ordena tu cuarto. Por eso se hartó y abandonó a mamá y me dejó a mí. Luego te das cuenta cuando vas creciendo que un hombre no se va porque el hijo no acomoda el cuarto. Pero para cuando lo entiendes, algo quedó marcado, una sensación de angustia, una sensación de no ser amado quedó marcado en tu interior. Así como alguien piensa que el papá se fue porque él no acomodaba el cuarto, hay otros que creen que la mamá se fue de la casa porque o se buscó otro novio porque tú no ayudabas con los quehaceres de la casa. Y vivimos pensando: ¿qué hice? ¿Qué pude haber hecho? Tiene que haber sido mi culpa. Mi padre estaba muy dolido por la enfermedad de mi mamá. Y yo me acuerdo que aquella vez, cuando él salió de discutir de la habitación, de la recámara con mi mamá, me cruzó y borracho, no estaba consciente, pero yo sentí que me miró con odio. Es un tema resuelto. Ustedes conocieron a mi papá, yo lo amo, es un dulce, está así de parecerse al Papa Francisco. Pero estoy hablando de cuando no conocíamos a Cristo. Y él me miró con esa mirada de odio que yo pude identificar, atando los cabos con lo que había escuchado por error, que no me quería, que yo era un intruso en la casa. Yo lo amaba. Y como amaba a mi padre, yo pensé: no puede estar él equivocado. Hay algo terrible en mí. Hay algo que él ve, él no puede estar equivocado. Y entonces yo decidí que nunca más permitiría que alguien se acerque a mí lo suficiente como para ver lo que mi papá había visto en mí. Me costó años de psicoanálisis con el Espíritu Santo esto, Pero yo decía: nunca más nadie se va a acercar profundamente a mí. Trataré de que nadie construya un puente hacia mi corazón para que no descubran que soy una mala persona. Lo pensé a los 6 años. ¿Qué mala persona puedo ser a los 6? Pero yo pensé: no quiero que nadie me conozca. Y terminé en un ostracismo. Imagino que casi en un semiautismo inducido, si se me permite el término.
Dejé de hablar, si hablaba poco, hablaba menos. Yo no quería que me conocieran, no quería que vinieran compañeritos a casa, en los cumpleaños yo no quería a nadie. Tenía miedo de que conocieran que yo era un fraude. No quería ver esa mirada que vi en papá en ninguna otra persona. Por eso yo llamé a este mensaje, está bien que no estés bien. Está bien que no estés bien. Ese es el título del mensaje. Porque para aquel entonces yo pensé que estaba mal sentirte mal, que había que demostrar que uno estaba bien. Por eso quiero que nunca se olviden este título. Está bien que no estés bien. Yo no me permití nunca más no estar bien. Dije, yo tengo que reírme, yo tengo que estar bien y que nadie fundamentalmente me conozca como yo soy. Traté de ocultar los sentimientos. Esta estrategia de que nadie me conociera no solo afectó mi relación con el resto de la gente, sino que afectó mi relación con Dios. Uno tiende a ver a Dios de la manera que veo a su papá. La relación que tenemos con nuestro padre o la falta de padre es la manera que uno también tiende a relacionarse con Dios. Por eso hay toda una generación que le cuesta ver a un Dios de la gracia. Porque tuvo un papá terrenal que siempre nos decía las cosas malas, era la manera de crearnos. Ignorancia, falta de instrucción, de pedagogía, quién sabe. Pero papá, no recuerdo que decía, campeón, vamos. Él decía, cuando haces algo bien no tengo que decírtelo. Si haces algo malo te lo voy a hacer notar. Y casualmente un niño en los primeros años empieza a notar todo lo que le dicen. Y si nunca te dicen que estás lindo, que estás elegante, que estás linda, que estás bonita, en el caso de una niña, que te ves bien, que eres seguro, no te haces seguro, porque la única persona de la cual recibes ascendencia es de tus padres. Luego vendrán los maestros, los docentes. Pero los primeros que nos definen en la vida, los primeros que fundamentan lo que valemos como persona, son los papis, o quienes nos crían, el abuelo, el papá adoptivo, la mamá. Y cuando nos crían a la vieja usanza, con la chancla, y haciéndonos ver que cuando cometemos un error nos lo dicen, siempre la misma, siempre el mismo, no vas a cambiar nunca. Uno cree que no va a cambiar nunca. Uno dice, mamá siempre me dijo que soy una estúpida, que soy una torpe, que yo toco todo lo que arruino, y yo creo que ella tiene razón, daño todo lo que toco. Tienes 40 años y aquella frase, qué torpe que eres, niña, te sigue pesando. Claro que en el medio está que recibiste a Cristo en el corazón. Y entonces hay pastores que te dirán, Dios ya hizo las cosas nuevas, lo cual es una verdad escritural. Pero a la vez no podemos desconocer la esencia de dónde venimos, cómo fuimos criados, el entorno, qué nos dijeron, qué nos faltó por decir. Y esas frases terminan determinando nuestro destino. Decimos, no, yo soy culpable de alguna forma. Pasa aún con gente adulta. Hay damas que dicen, mi esposo es un abusador, pero lo merezco. Porque yo sé que no le di lo que él quería que yo le diera. No soy la mujer a la altura de lo que él esperaba. Por eso yo me merezco el abuso, el maltrato, el desdén, la indiferencia. Y no, nada hace ni justifica que te merezcas un abuso. Sin embargo, hay frases que nos marcan de manera tal que decimos, a lo mejor sí, soy una persona horrible. Otras damas dicen, cuando me miro en el espejo, veo una mujer gorda, con un cuerpo feo, que no merece que la amen. Y entonces sienten que eso le empezó ahora, que es un espíritu, un bajón, un tema de bipolaridad. Y no, a lo mejor son cosas que arrastras desde que eras una niña. Desde una frase que de alguna forma te marcó. Voy a quedarme soltero, soltera para siempre porque nadie le gustaría casarse conmigo. Nunca voy a tener hijos porque Dios me está castigando por algo que hice. Y vamos por la vida por ese sendero de culpa. ¿Qué hay de malo conmigo? ¿Por qué las cosas me están saliendo mal? Yo te diré algo. Primero, que las heridas viejas tienen buena memoria. Las heridas siempre te recuerdan que están. Yo tengo cicatrices en lo físico, en mis dedos, cicatrices en mi hombro dislocado, y claro, ya no me duelen, pero ante una presurización del avión, ante un cambio de clima, algo me recuerda que no está bien en mi cuerpo, que algo le pasó hace 30 años atrás incluso. Imagina esto en lo anímico, en lo espiritual, en lo almático.
Uno va por la vida pensando, yo estoy sano porque el Señor hizo todas las cosas nuevas, porque me bauticé y soy nueva criatura, y es verdad. Pero aún así hay una cautividad de la mente que debe ser quitada con tiempo, con trabajo, un cambio de mentalidad, de paradigma que viene con la ayuda del Espíritu Santo, que no ocurre mágicamente en las aguas del bautismo. Yo fui esclavo durante mucho tiempo de unos grilletes que me ataron a un poste, y esos grilletes decían, tú eres el culpable del cáncer de mamá. No debiste haber nacido. Grilletes puestos por un borracho que no sabía lo que decía. Grilletes al fin. A un niño le es suficiente para que no se pueda mover. Y a veces hay frases, episodios, infortunios que te marcan de manera tal que uno se para en la vida con esas imágenes que a veces son tan poderosas que comienzan a transformarnos físicamente en lo que no dejamos de pensar. Presten atención a esto. Así como yo digo siempre que el corazón alegre, bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura, pero lo repito, que el corazón alegre hermosea el rostro, así yo también creo que un corazón amarrado con un chaleco de fuerza psicológico por algo que te pasó, te hace el rostro adusto, te hace el ceño fruncido, te arruga antes de tiempo, te cansa más de lo esperado, porque estás pensando todo el tiempo y afecta hasta tu físico. Lo dice la Biblia, tengo base bíblica para que ustedes tengan en cuenta de que esto no es un invento mío. En un verano, hace muchos años, cuando yo era adolescente, yo trabajé para una compañía que repartían Nuevos Testamentos en los hoteles, en los lugares públicos, llaman los Gedeones. Y el CEO o el presidente de esta organización en Argentina era un hombre que tenía un rostro sombrío, desaprobaba todo, cristiano en teoría. Esas personas que tienen un no escrito en la cara, se levantan con cara de no. ¿No? Buenos días, no. Por las dudas dice no. Antes de que le preguntara, no. Cuando llego a la compañía pregunto si yo voy a tener que ver a este tipo todos los días, y nos dicen que sí, que es el que nos va a dar la bienvenida todas las mañanas, el que va a orar por nosotros. El tipo estaba sombrío, negativo, y al principio yo dije, yo no quiero estar con este tipo, necesitaba el empleo. Pero a medida que fueron pasando los días en aquel verano, yo fui cambiando mi corazón hacia el hombre, porque yo observaba como sus manos torcidas y dobladas debido a la artritis le impedían tomar una taza, agarrar un lápiz. Pero me di cuenta que no era lo único que tenía torcido, su alma también estaba quebrantada, porque de tanto en tanto él dejaba entrever su vida de quebranto. El hijo que ya no lo saludaba hace años y estaba enemistado con él, su divorcio, que había atendido a su padre enfermo por muchos años. Y a medida que él iba contando sus historias de rechazo, una tras otra, yo entendí que el exterior de su cuerpo era un reflejo de su espíritu interior. No era un monstruo, porque sí, sino que la vida lo había amargado y torcido tanto afuera como adentro. Y no era lo suficientemente anciano para decir, tiene achaques de la edad. Pero era tanta la amargura que se reflejaba en el exterior. Por eso a mí me rompe el corazón, notablemente, cuando yo veo seguidores de Cristo que, a pesar de que no ignoran que Jesús vino a darnos libertad, sin embargo viven cautivos a episodios como este y se niegan a retrotraerse a esos episodios porque dicen, no, yo no creo en la sanidad interior, ya está, yo me quiero olvidar. Pero por mucho que te olvides, a veces vamos por la vida diciéndole a Dios, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Eso fue lo que me pasó a mí. El tema no fue solo que yo intenté agradar a mi papá cortando el césped más rápido que mis hermanos. A partir de ahí yo me propuse ser el mejor cristiano, el que más trabajara para Dios, para poder ganarme el amor de Dios. En lugar de dar por sentado que Dios me amaba. Es grave lo que me pasó. Un episodio como este en la niñez a mí me formateó mi mente
para que se me grabara esa fatídica y frase que es una falacia de decir, tienes que agradar a Dios. Así que me pasé la vida queriéndole agradar a Dios. Y cada vez que Dios me hablaba, yo decía, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Acá estoy sirviéndote, aquí estoy dando de mi ser. He ayunado toda la noche y todo el día, queriéndome ganar su aprobación. Y me frustró, me llenó de estrés, drenó mi energía, me robó años de autenticidad. Porque es horrible cuando sientes que te tienes que ganar la salvación. Y nos lo dicen, es por gracia, no hiciste nada, pero uno siente, no, está bien, Cristo pagó el down payment, pero las cuotas las tengo que pagar yo. Y vamos por la vida queriendo agradar a Dios y eso es cansador, agotador. Me costó entender, personalizar lo que Dios me decía. De tal manera amó Dios a Dante Miguel, que ha dado a su Hijo unigénito para que Dante Miguel, aquel niño, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es para mí, eso es para ti. Están conmigo. Si tan solo personalizáramos el mensaje, cuando uno logra individualizar el amor de Dios, y dice, Dios es mi Dios. Él sabe cómo tratarme, Él sabe que yo nací con un papá borracho, una mamá enferma. Él sabe la familia disfuncional que tuve. Él sabe cómo hablarme, cómo tratarme. Él sabía que Abraham no resistiría, Moisés no resistiría lo mismo que Abraham. Que Moisés tenía una estructura emocional diferente a Abraham, que pudo y no dudó en sacrificar a su hijo, casi sacrificarlo. Él sabía que Jacob necesitaba un trato rompemuslo, trato de chancla. Y ahí andaba Jacob. Ahora cambié de nombre, que no era lo mismo que los demás. Entonces el pensar que Dios, bueno, Él va a bendecir a todos y sentirte parte de un todo, a veces te frustra, porque dices, si muestro que no estoy bien, no voy a pertenecer a ese todo. Pero como dice el título del mensaje, está bien que no estés bien. Está bien que tengas una historia triste que contar. Está bien que tu vida no fue un jardín de rosas. No está mal. Hay que reconciliarse de dónde venimos. No llorar, no quedarse estancado en el pasado. Pero está bien decir, yo estoy pasando un momento triste. Eso es parte de la vida. El tema es qué hacemos cuando sentimos que le fallamos a Dios, que no estamos a la altura de las circunstancias, nos sentimos culpables. A mí la relación con Dios se me hizo muy distante a partir de ese incidente en mi niñez. Génesis 3:8 dice, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa, Adán y Eva, oyeron que Dios venía por el jardín y corrieron a esconderse entre los árboles. Nunca habían dicho la palabra esconderse. Esconderse no estaba en el vocabulario edénico. Pero en ese momento, cuando pecaron, se percataron de su desnudez y sintieron una nueva emoción. Nunca la habían sentido antes, vergüenza. Ellos andaban desnudos, como los animales, y no tenían vergüenza. Pero de pronto se despertó una emoción nueva que Dios no les había dado. No había un sistema mental para esa emoción, que fue el sentirse desnudo y sentir vergüenza. Entonces voy a aclarar esto y ahora conectamos con esto que le hablaba de la niñez. La diferencia entre vergüenza y culpa, aunque parecen similares, son nada más que primas hermanas, pero no son hermanas. La vergüenza y la culpa. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero sentimos vergüenza por lo que somos. Eso es una diferencia abismal y lo diré otra vez. Nos sentimos culpables por lo que hacemos y medianamente eso tiene solución. Por ejemplo, metes la pata, haces una cosa que no debiste hacer. Bueno, pides perdón, tratas de enmendar, restituir.
te sientes culpable por lo que hiciste. Pero cuando sientes vergüenza por lo que eres, ¿cómo lo arreglas? Yo me sentí a los 6 años, al principio, culpable por la enfermedad de mamá. Gran parte de mi adolescencia sentí vergüenza por lo que yo era. Y eso no lo podía arreglar en las aguas del bautismo. Yo no me paraba seguro ante la gente, ni hubiese soñado, ni en 1.000.000 de años, inspirar a otros. Nunca. Porque yo me sentía avergonzado de lo que yo era. Y eso es lo que el Señor trata de erradicar de nosotros. Porque a partir de estos incidentes vamos por la vida sintiéndonos que no damos la talla, que ni Dios nos debe amar, que nos soporta porque Cristo se le pone en el medio y dice, no lo mates, Dios. Nos dijeron eso. Que con todo gusto Dios te liquidaría, pero Cristo se le interpone y le muestra las marcas y dice, no, morí por él. Está bien, ya te voy a agarrar. Esa es la imagen que tenemos mental. Nos olvidamos que de tal manera que Dios te amó. No porque Cristo vino a la cruz, te amó antes de Cristo. No es que si no ve, Él te amó después de Cristo y te ve a través de Cristo, porque si no, no te puede ver. No, Él de tal manera Dios te amó antes de que viniera su Hijo. Por eso lo mandó al Hijo, te amó antes. ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? ¿Sí? Miren esta reflexión que se rieron, no sé por qué en el primer servicio, espero que ustedes sean más serios. La vergüenza se parece mucho al colesterol. Bien. Son más serios que el servicio anterior. ¿Por qué pienso que la vergüenza y el colesterol se parecen en algún punto? Porque la vergüenza llega a nuestras vidas de 2 formas. La buena y la mala. Hay una vergüenza buena, la que te hace que te vistas. No queremos ver lo que hay debajo. Que te pongas una faja que apriete al hombre fuerte o a la vieja mujer. Que te lave los dientes por amor al prójimo. Me da vergüenza no lavarme los dientes. Que te pongas desodorante, por favor. Eso no es unción, es sudor. Esa es la vergüenza buena. En términos espirituales, la vergüenza de, ay, metí la pata con Dios. Qué mal me siento, quiero arreglar las cosas con Él. La vergüenza que viene con la convicción del pecado del Espíritu Santo. Y después está el colesterol malo, la vergüenza mala que tapa las arterias espirituales y provocan un infarto en el corazón. La vergüenza que no te deja acercarte a Dios, la que obstruye las arterias. Esa sensación de vergüenza, ese instinto edénico que viene desde el huerto. ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado si después de pecar Adán y Eva corren a los pies del maestro? Hubiesen corrido a los pies de Dios. Pecamos, desnudos como estaban. Le confiesan, abren su corazón y piden piedad, conociendo al Dios de gracia que conocemos hoy. Porque algunos creen que en el viejo pacto Dios era un Dios malhumorado y que se ablandó entre Malaquías y Mateo. Es el mismo Dios. Si hubiesen corrido a los pies de Dios, ¿qué hubiese pasado en el huerto? Bueno, la hipótesis es que tal vez Dios los perdone. Otros dicen, no, tenía que pasar lo que pasó. Lo que sea. Conociendo a Dios. ¿Por qué conozco a Dios? Porque yo siempre le repito a mis hijos, a nuestros hijos le repetimos esto. Cuanto más grande sea el lío que hayas hecho, más rápido corre hacia nosotros. Más rápido, metiste la pata, rápido, a papá y a mamá, rápido. Cuanto más grande sea el lío. No hay algo así como, hasta tal lío, ven a casa, después si me vas a traer problemas con la policía, no me llames. Cuanto más grande es la metida de pata, más rápido corre. Y lo mismo va para la iglesia. Cuanto más lío hayan hecho, más rápido vengan a congregarse. No escapen, no huyan, no se escondan. No importa lo que hayas hecho, esto es un hospital del alma. Entonces tú dices, metí la pata feo, no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo no? Más rápido tienes que correr. Cuando alguien comete un error y escapa,
Y en vez de correr a la cruz, corre diametralmente hacia el lado opuesto, perpetúa su nombre para mal, cambia su identidad. Adán y Eva nos dejaron el triste y horrible legado del quebranto. El quebranto de la relación con Dios. Y esa fue la intención de la serpiente. Romper la relación de Dios con sus hijos. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo te sientes cuando caes, cuando le fallas a Dios? ¿Cómo respondes normalmente? Hagan de verdad una introspección. No somos de escondernos. Queremos primero enmendar, arreglar las cosas, arreglarlas por nuestra cuenta y después le daremos una explicación a Dios. Señor, yo puedo explicar esto, pero solo déjame unos días. Y escapamos. Y eso no funcionó en el huerto, ni funciona ahora. ¿Cómo Adán y Eva le van a ocultar a Dios que están rotos? ¿Qué hace Adán y Eva? Lo que hacemos todos, nos metemos en un sótano húmedo, en un sitio donde no nos puedan encontrar por mucho tiempo, en un altillo, en un lugar o alto o bajo, pero donde estemos seguros. Yo lo hice. Una frase desafortunada, poco feliz de mi papá, hizo que yo me ocultara mi personalidad. Yo dije, no quiero que nadie me conozca. Yo voy a tratar de ocultar cómo soy porque te voy a defraudar. Todos tenemos nuestros escondites y sótanos preferidos. Hay de los que se esconden tras la comida, porque dicen es lo único que puedo controlar o no. Y entonces, ya sean obesos o bulímicos y anoréxicos, ellos creen que la comida es lo único que está bajo su control y ahí se esconden tras la comida. Ya sea que la vomites o la comas con voracidad, hay de los que su escondite se llama comida. Otros, los más comunes, se esconden tras las cosas. Tú sabes, una cartera más, un par de zapatos más, un vestido más y estaré satisfecho o satisfecha. Y luego, claro, el escondite otra vez te deja ver. No hay zapatos, no hay traje que pueda ocultar el quebranto ni el dolor. Siguen siendo los mismos árboles que torpemente trataron de ocultar a Adán y a Eva. Otros se esconden tras las relaciones afectivas y van de pareja en pareja, diciendo ninguna pareja me satisface, ninguna me da lo que yo necesito. Y no te la pueden dar porque el problema viaja contigo. No hay una persona perfecta para ti, por una sencilla razón, tú no eres perfecto. Aleluya. Si alguien busca una iglesia perfecta, no la encontrará, porque si la encuentras, tú la echarías a perder. Yo la echaría a perder. ¿Cómo voy a buscar la perfección cuando yo no la puedo ofrecer? Pero así somos. Y nos escondemos tras relaciones afectivas y andamos de pareja en pareja, en cama, de relación en relación, pensando, esta sí me hará feliz. Si es un escondite, no te hará feliz. Tarde o temprano se verá que estás roto o rota. Otros se esconden tras el ministerio. Ese fue mi escondite favorito, el ministerio. Debo confesarte que por muchos años yo me escondí tras el ministerio. Yo siempre pensé que si yo oraba por ti, si yo te bendecía, si yo te inspiraba a ti o a quien Dios me pusiera delante, yo podía tapar mi yo real. Y de alguna manera era como cortar el césped más rápido que mis hermanos para que Dios me amara. Tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Sentía que de esa manera yo me ganaba la aprobación de Dios. Que si yo compartía el amor de Dios contigo, de alguna forma yo estaba oculto. Y por supuesto, yo nunca dejaba que tú me conocieras porque temía que dijeras, tu padre tenía razón, eres un fraude. Y me oculté. Tras el servicio a Dios, tras hacer mucho, tras llenar la agenda, hubo momentos de mi vida que viajaba toda la semana. Y el tema era llegar y predicar e irme rápido. Y quienes no me conocían decían, qué petulante este tipo, no saluda a la gente. Pero era el temor a que me conocieran. Era el temor de no estar a la altura de lo que se esperaba que fuera un hombre de Dios. Y ahí empieza la simulación. Ahí empieza el mostrar
lo que no somos. Ese fue mi escondite, el ministerio por muchos años. O tal vez sea otro tu escondite, pero es tan tenebroso, tan lúgubre, que ni siquiera lo puedes identificar. Y tú dices, ¿cómo saliste de ahí? Vamos. ¿Cómo se supone que sales de un escondite así? ¿Cómo rehaces tu vida? ¿Cómo te abres paso en el mundo adulto sano? Te diré cómo. Con la misma pregunta del huerto. Lo mismo que Dios le preguntó a Adán. De allí estuvo la respuesta por la cual yo pude salir. Poco después que Adán pecó, dice Génesis 3:9, Dios lo llamó y le preguntó, ¿dónde estás tú? La Biblia no menciona la inflexión de voz que pudo haber tenido Dios al llamar a Adán. Porque uno puede interpretar que Dios está diciendo, ¿dónde rayo te metiste? ¿Dónde demonios estás? Yo no creo que Dios esté hablando con esa inflexión de voz. Pienso que la voz sonó triste. Pienso que ¿dónde estás? Estaba impregnado de gracia, esperando que corran hacia Él. Dios sabía que iban a meter la pata, así que supongo que en algún punto Él todavía soñaba, ansiaba, si se me permite el término, que corrieran hacia Él. ¿Recuerdas si alguna vez perdiste un hijo en el mall, en alguna parte durante unos minutos? ¿Cuál es tu reacción? Te diré cuál fue la de mi mamá cuando me perdí una sola vez. Me dijo, ¿dónde te metiste, desgraciado? Me pegaba y me abrazaba, me pegaba y me abrazaba, me pegaba y me abrazaba, me pegaba. No te me vayas mal, te quiero, me haces sufrir. ¡Ay! Me pegaba. Yo digo, ¿podríamos evitar la pegada? ¡Ay, desgraciado! Si te llegas a morir o te pasa algo, yo me muero, me pegaba. Imagínate si no me llega a querer. Aquí Dios no les quería pegar, porque a diferencia de mamá que no tenía la menor idea dónde yo estaba, Él sí sabía dónde estaban. Pero les hace una pregunta retórica. No espera una respuesta. No se olvidó Dios cómo diseñó el huerto y ahora no recuerda en ese sinfín de árboles dónde están. Te dice, ¿dónde está? Pero no pregunta, ¿por qué te escondes? Siempre nos parece que el Señor preguntó, ¿por qué te escondes? Por la respuesta que da Adán. Adán responde algo que no le está preguntando Dios. Tú estás respondiéndole algo a Dios que no te está preguntando. Porque cuando Dios ve la vida que llevaste o lo que te pasó, conoce tus escondites. ¿Dónde te ocultas para que no te duelas? Las relaciones, el alcohol, qué sé yo, el sexo. Él conoce. Cuando te dice ¿dónde estás?, no espera una respuesta de por qué estás haciendo lo que haces. Es una invitación a salir del escondite. ¿No recuerdan cuando jugábamos al escondite, a las escondidas? ¿Dónde están? ¡Salgan! La invitación es sal. Donde quiera que estés, sal. Sigo siendo el Dios del huerto y sigue siendo mi hijo. Cuanto más grande sea la metida de pata, por Dios, corre hacia mí. ¿Dónde estás? Y Adán interpreta que le preguntan ¿por qué? Le está preguntando ¿dónde? Y es muy revelador lo que contesta Adán. Él dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No te pregunté por qué, ¿dónde? La pregunta sigue hoy firme. ¿Dónde te escondes? Sal. No, pero yo, lo que pasa es que de pequeño me abandonaron. No me digas el por qué. Yo estuve ahí, dice el Señor. Yo te vi, conozco tu sufrir. ¿Dónde? No, pero te voy a explicar el por qué. ¿Dónde? No el por qué. Oí tu voz, tuve miedo, sentí vergüenza y me escondí. Ahí está el colesterol malo. La vergüenza mala. Ahí te das cuenta que la vergüenza mala tiene una voz más convincente que la del propio Dios. La vergüenza mala tiene una voz más potente y convincente que el mismo Dios cuando la dejas crecer. La sangre de Cristo quiere fluir y la vergüenza mala tapa las arterias. No, te amo, no,
te amo. No, tú no me estás amando. Sí, no, tú no me puedes amar. Déjame que te explique. No me expliques. Es increíble que esto nos ocurre a nosotros. A mí muchas veces Dios me pregunta, ¿dónde te escondes, Dante? Y yo todavía sigo dando los por qué. Y hay que entrenar nuestros corazones para que escuchen el amor de Dios por encima de nuestra vergüenza. Adán y Eva no pudieron disimular su vano intento de esconderse. El quebranto era evidente en su rostro. Ahora estaban agachados detrás de los árboles con rostros torcidos del dolor y del miedo. Y a partir de ahí empezaron a aparentar. Hasta la fecha. Una vez fui a un congreso, hace muchos años, unos congresos de predicadores, había muchos gringos. Y yo me sentí, en ese entonces yo...